Nuestro invitado de esta semana es Luis Vareiro, periodista, comunicador de radio y televisión. Su sueño siempre había sido hacer radio y trabajando en ABC en investigaciones, un día le pidieron hacer un programa periodístico y lo aceptó. A veces polémico en las redes sociales, suele crear varias discusiones, incluso debates abiertos y fuertes, creando polémica en buena parte de la población tuitera. Luis nace en Asunción y se queda ahí hasta los 9 años. Luego se mudaron a Luque. Son 7 hermanos. Cuando se mudaron a Luque, vivieron de una forma bastante precaria. Cuenta que su papá era muy trabajador, pero se formaban frecuentes peleas en la casa. Su mamá fue la que contuvo la familia y ayudó para no pasar carencias, trabajando como maestra. Su padre lo inculcó en la lectura, ya que nunca faltaban libros en casa. Fanático del mundo Marvel, descubrió el cómic a los 7 años y fue en casa de su vecina que encuentra unos cómics que ella iba a tirar y que para él fueron un gran descubrimiento. Hoy, en su casa, tiene una colección de muñecos Marvel. Su primer trabajo fue en una empresa serigráfica a los 16 años y su primer trabajo en radio fue en Radio Cordillera FM, que estaba al costado de la escalinata. Está casado con Gaby y tiene 3 hijas. Fue su compañera de colegio. Gaby trabajaba en televisión, hacía el show de Gaby Gaviota y así se enamoró. Actualmente está trabajando en radio y televisión. Hoy conocemos más a Luis Vareiro. Luis, gracias por abrirnos las puertas de la casa. Un placer, che, un gusto. Encima me redecoraron la casa, quedó fantástica. O sabes que Luis, hace mucho tiempo que tenía ganas de tener un vis a vis contigo, de charlar contigo. Y cuando te fui descubriendo, me llamó muchísimo la atención tu forma de pensar, tu forma de guiarte. A veces hablo de cómo a veces uno juzga sin conocer a las personas o te dicen, cuentan y no sabes nada. Pero te fui conociendo y te quiero decir una cosa, vos hiciste unas charlas para Gramo. Ah, sí. Que me encantaron. Me encantaron. Dije, me honra. No, de verdad te lo digo. Y me quedé impresionado. Digo, qué buenos periodistas tenemos, qué pensamientos tenemos acá. Y a veces uno está condicionado por los espacios y el tiempo. Bueno, después de toda esta charla tenía ganas de conocerte. Eso es lo que te quería decir, Luis. Tenía ganas de conocerte y charlar contigo. Te agradezco. Decime una cosa, Luis. ¿Cómo está el tema ahora de los medios? ¿Cómo estás vos? ¿Te sentís cómodo? ¿Estás a gusto? ¿Charlas lo que querés? ¿Hablas lo que querés? Muchas veces nos cuestionamos si estamos en un lado, podemos decir, no podemos decir. ¿Cómo está tu situación en este momento? Mira, yo te voy a ser absolutamente honesto. Mi espacio en el mundo en este momento es la radio. Yo en la radio soy plenamente feliz, porque en la radio no tengo límites de tiempo. Sí, hay límites de tiempo porque tenés la tanda y qué sé yo, ¿verdad? Pero yo en la radio me plagueo, me río, hago chistes. En la radio soy yo y soy feliz y me va bien haciendo eso, ¿verdad? Ahora, en todos los otros espacios, lamentablemente, hay que decir que los medios se fueron complicando mucho. La televisión, yo entré por accidente a la televisión, no era mi pasión la televisión, no para nada. Yo quería hacer radio. ¿Te tropezaste con ella? Sí, en realidad después quise hacer televisión, intenté varias veces y no hubo suerte. Y finalmente yo estaba haciendo investigaciones en ABC y me preguntaron si me animaría a hacer algo parecido a lo que fue El Ojo. Por supuesto que de cabeza, era el sueño del pibe, era. Buenas noches. Bueno, el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, está con nosotros. Esto que decía usted, ¿cómo se gastó el dinero en los últimos 30 años? De usted depende que podamos acceder a esa información. Bueno, señores, les cuento que por supuesto no voy a estar solo en esta aventura, porque si llegamos a hacer algún disparate y nos procesan, siempre es más fácil pagar abogado entre 4. Bueno, hoy vamos a tener 3 temas, en este orden. Camilo Suárez nos va a contar su verdad sobre todas las acusaciones que hoy pesan sobre quien está todavía al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional. Y terminé entrando y me gustó, ¿verdad? La televisión tiene muchas particularidades, pero los noticieros están hoy cada vez más restringidos, primero por los tiempos. Segundo, porque 3/4 partes son informaciones policiales y no podés no hacerlo porque si no, no te ve nadie. Entonces, digamos, está como mucho más... El noticiero, vos lo que haces es presentar el trabajo de otra gente, porque hay que decirlo que los que trabajan para el noticiero son los cronistas, ¿verdad? Nosotros somos apenas presentadores. Y después se fueron son cada vez menos los espacios
para esto, por ejemplo. No A es charlar. fácil conseguir esto. Charlar, ¿verdad? Profundizar un poco más, no quedarnos solamente en la superficie. Bueno, para mí es un gran periodista y es un ser humano también de unos valores enormes, y yo creo que ese es el gran valor de Luis Vareiro, que decía una vez Richard Kapuscinski que esta profesión no es para los cínicos, ¿verdad? Y yo creo que Luis es un hombre que tiene una honestidad intelectual a toda prueba y que además tiene un compromiso con la gente y con lo que le pasa a la gente. O sea, él no se desvincula, él no cree en ese periodismo donde uno no se contagia del dolor de los demás, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante porque tiene una alta sensibilidad y un poder de análisis que realmente es admirable. Hablando de profundizar, yo te sigo en las redes y no te callas nada. Que le contestás a la gente, Sí. te enfrentás a la gente, ¿no? ¿Por Sí. qué ese punto no? Ese es un escenario distinto, ¿verdad? Que yo descubrí también cuando entré, ¿verdad? No. Lo que pasa es que las redes sociales son una suerte de la democracia moderna, con todos los bemoles que tiene la democracia, ¿verdad? Porque obviamente, como decía Humberto Eco, ¿verdad? Le dio voz a una legión de idiotas también, ¿verdad? Entonces, entras a debatir con todos de igual a igual. Porque vos sos uno más ahí, ¿verdad? Y entonces cualquiera te puede... Bueno, de igual a igual no sé si es porque no sabes quién es el otro, si Pero está sí. mintiendo o está haciendo un papel. No, de hecho hay muchísimos bots, creo que le dicen ahora, ¿verdad? Y después están los que son luego operadores políticos y están los que... Y hay mucha gente resentida también en las redes sociales, ¿verdad? Pero es interesante interactuar con la gente para bien y para mal. He entrado a veces en temas así muy jodidos, porque es una sociedad conservadora, convengamos, poco tolerante, y yo tampoco soy muy tolerante, ¿verdad? ¿Con qué no sos tolerante? Y con muchas cosas soy intolerante. Soy intolerante con la necedad, soy intolerante con la mediocridad, soy intolerante con los fundamentalistas. Mira, qué contradictorio, ¿verdad? Yo soy intolerante con los... Pero sobre todo porque ya estoy más viejo, ¿verdad? Estoy más grande y hay como discursos repetitivos, ¿verdad? Decir, caramba, no pasamos pico nunca esta etapa, ¿verdad? Volvemos, ¿verdad? Una cosa, por ejemplo, que no soporto más son las internas. Las internas de los partidos, porque son muy... primero porque son muy bola, ¿verdad? Son internas muy porque el argumento que utiliza hoy uno para denostar contra el otro es lo mismo que hizo antes él, o lo que va a hacer mañana, ¿verdad? Entonces, es muy hipócrita el discurso. La clave está en saber usar las redes sociales. Yo opino que él está usando con mucha inteligencia, sobre todo Twitter. En ese sentido, por la cantidad de seguidores que tiene y por los debates que genera, es un aporte interesante, ¿verdad? O sea que ayer en radio, uno de los chicos, los cronistas, se quejaba que le había tratado muy mal. Estaban ayer de aniversario. Le trató muy mal el presidente de un partido, ¿verdad? Que les trata mal, les hace esperar. Y hablábamos de la hipocresía, ¿verdad? Depende de la época del año cuando vos pasas a ser tan importante como comunicador, como medio, y cuando te ignoran o no. Entonces nuestra clase política, como el país realmente es chico todavía, si decimos que en una ciudad pequeña nos conocemos todos, en el mundo político también pasa eso, ¿verdad? Qué injusto es a veces no poder moverte con tranquilidad o que dependan de los tiempos para poder expresarte. Me hiciste acordar una cosa inconclusa en mi vida. Yo empecé a escribir un libro en el cual hablo del racismo, la xenofobia, la discriminación, pero termino diciendo que a mí yo también soy así, en otros aspectos sin darte cuenta. Claro. Sin darte cuenta, es lo que vos decís, bueno, claro. yo no tolero. ¿Por qué? En mi caso personal, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, era un paraguayito ¿entendés? Me trataban de una manera, te quieren, pero un paraguayito de allá. No deja. Cuando volví acá era un argentinito, un curepí. Sí. Luego me fui a España y en España era un sudaca. Sí. Eso sí, te voy a contar como anécdota. Era un sudaca hasta que alguien le decía, que yo escuchaba, él es dueño de varios negocios. Claro. El sudaca pasó a ser sudamericano. Sudamericano, claro. Sudamericano ya pasó. Entonces te vas dando cuenta, bueno, ¿por qué yo me decía en mi caso, perdón Luis, que era también y participaba de otra manera en el mundo del racismo, la xenofobia? Porque me habían llegado a crear tanta psicosis que si yo veía a alguien de una determinada
nacionalidad en España, a lo mejor me cruzaba de vereda por miedo. Claro. Si era una hora me afectaba más y no me daba cuenta, entonces me empecé a analizar yo mismo y decir, vaya la pucha. Yo critico y en muchas cosas caigo también en otros tópicos. Claro. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que toda esa corriente contracultural es como el aire que respirás. Vos terminás contaminado. O sea, eso es así. No sé, yo te digo, tenía una actitud muy poco tolerante, por ejemplo, sobre todo en los inicios del periodismo, con los colorados. O sea, yo crecí escuchando hablar de la dictadura sostenida por el Partido Colorado, la corrupción generada por el Partido Colorado, el presidente seccional, el seccionalero, el hurrero. Pucha, yo aprendí a escuchar radio escuchándole a tu viejo, escuchando cuando le cerraban la radio. Entonces, obviamente vos vas generando, ¿verdad?, un prejuicio ya para con todos los colorados. Y me costó sacarme eso, ¿verdad? Porque conociendo colorados, que los hay y muchos, ¿verdad?, de primer nivel, inclusive gente en la administración pública, siendo periodista, vos puedes tener el prejuicio que todos son corruptos. Fácil, no todos son corruptos. Después decís, no, espera, no. Vas conociendo gente y decís, no son todos corruptos. No todos son mediocres. No todos están ahí solamente por cobrar un sueldo. Lleva tiempo. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. O sea que hicimos nosotros un especial de únicos con el Congreso. Pero no con diputados o senadores, sino con los funcionarios con los funcionarios del Congreso. Se maldecido. Imagínate, y ahí te das cuenta, como ellos te dicen, cuando te hablan del Congreso, creen que son todos solamente los diputados, y hay tanta gente que está haciendo tantos años, que está de profesión, funcionarios, trabajando. La generalización es muy mala. Pero bueno, contame una cosa, que ya me estoy saltando. Quiero saber dónde naciste. Vamos a partir un poco de tu vida. A ver, yo nací en Asunción y estuve en Asunción hasta los 8, 9 años, y después ya me mudé a Luque. O sea, mi familia se mudó a Luque. ¿Cómo era la familia? ¿Quiénes estaban? Nosotros, mira, para que tengas una idea, nosotros somos 7 hermanos. Papá y mamá militaban en el movimiento familiar cristiano. Entre las muchas hipocresías de mi padre estaba la de dar charlas sobre el método Billing, de control de la natalidad. Con 7. Y yo le decía a papá, bueno, hubieran sido 14. 7, ¿Pero hubieran sido 14? Eso me decía Ay, él. perdón. Si no fuera por Billing seríamos 14. O 21. Sí. 7 hermanos, una situación económica terriblemente precaria. Sí, dura. Porque papá era un inconstante. O sea, él tenía unos cambios de humor. Yo creo que si le hiciera un diagnóstico te diría que es bipolar, ¿verdad? O que fue bipolar, ¿verdad? Pero en ese momento nadie diagnosticaba eso. Entonces pasaba de la euforia a la bronca, y eso se reflejaba en todo. Entonces le iba súper bien. Él era, hizo de todo. Mi viejo trabajó en radionovelas, y fue taxista, fue vendedor de departamento. Hizo de todo mi viejo, ¿verdad? Y le iba muy bien, y de repente se peleaba con todo el mundo y dejaba el laburo y ¡pum! Y veníamos en una situación de declive. Así perdimos la casa y terminamos en una casita en Luque, en un lugar que se llamaba Bella Vista. El nombre lo puso un no vidente. Era un lugar espantoso, ¿verdad? Uno de esos Qué malo. barrio Ibu, ¿verdad? Casita Bella Vista, en medio del lodazal. No tenía agua ni luz eléctrica cuando nos mudamos. Estirábamos la luz eléctrica a un matadero que estaba como a 4 cuadras. Enganchaba. Era un cable, sí, que se quemaba cada 4 días, y había que ir con una linterna a ver en qué parte el cable se quemó, ¿verdad? Y el agua, había un aljibe que estaba a 40 metros, y era ir con los baldes, con la roldana, precario. sacar el agua. O sea, fueron 2 años durísimos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Well, by now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back
lights on the street. ¿Vos notabas eso? ¿Te dabas cuenta de eso o cómo lo vivías? Automovilístico y papá casi murió también, tuvo como 4 o 5 días en terapia intensiva, se rompió costillas, piernas, brazo, tenía un año por lo menos para estar convaleciente. Yo me rompí los huesos de los pies, me quedé enyesado, la mano y los pies. ¿Cuántos iban en el coche? Íbamos 4. 4. Y mi hermanito, un corte así brutal, que primero pensamos que iba a perder la vista. Qué impresionante. Mamá estaba de 6 meses. Encima, pobrecito. De 6 meses estaba. Y siempre recuerdan la anécdota del policía que llega a las 3 de la madrugada, porque nos fuimos, era un Viernes Santo, nos fuimos a pescar, nos pescamos un carajo, y cuando volvimos tuvimos el accidente. Llegó a las 3 de la mañana el cana a casa y golpea, sale mamá y le dice: señora, vengo a avisarle que su marido falleció, que era mi vecino. Dios y mío. A su hijo le van a amputar los pies. Necesitamos Dios, que me ha esté dado en el piel de hospital. gallina por todo. Qué horror lo que habrá Mamá pensado. tenía 6 meses. Pobrecita. Se bancó eso, se fue a trabajar, porque mi viejo quedó en cama, salió a trabajar. Ella fue maestra antes, en su juventud, digamos. Se fue a hacer de reemplazo de maestra. Vivimos de eso y de las tías de las hermanas de mi mamá, que son unas guerreras infernales. Y vivimos así, ¿verdad? Hasta que mi viejo a los 6 meses, porque papá mantener en la cama era imposible. Inquieto. A los 6 meses agarró unas tijeras, se cortó el yeso que tenía que tener un año, agarró una muleta y se fue. Yo creo que Luis Vareiro es uno de los mejores periodistas que tiene este país. Me parece que tiene lo fundamental que tiene que tener todo periodista: el sentido común y la preparación, el conocimiento, la cultura, el seguimiento de los temas, conocer a las personas, a los protagonistas. Creo que esa conjunción hace que tenga un sentido muy crítico y, por supuesto, pueda afrontar cualquier tipo de entrevista o escribir. Tiene una pluma brillante que pocos tienen en el periodismo escrito. Algo que yo tengo que reconocerle a mi viejo, ¿verdad? Entre muchas cosas que tuvimos una relación muy difícil con papá. Eso parece. Sí, muy difícil con papá. Pero hay muchas cosas que yo le reconozco. Una de ellas, uno de los hábitos de papá, que por lo menos los buenos hábitos me quedaron, los malos hábitos no. Leía. Había libros en casa, siempre. O sea, podía faltar comida, pero libros había. Qué fuerte, eso no me lo esperaba. Sí. Yo creo que es... ¿Y de dónde le venía a él? Y papá fue hijo del exilio. Mi abuelo era un capitán, creo que era de la facción del general Franco, o del coronel Franco, digo bien, coronel Franco.
Y cuando el gobierno revolucionario cae, él se va al exilio, se va a la Argentina. Y papá creo que nació un año antes, pero estuvo desde los 2 hasta los 17, 18 años viviendo en Buenos Aires. Y bueno, ese ambiente, digamos, lo contaminó de... Sí. Qué importante. Vos sabés que en muchos de nuestros programas únicos sale la lectura y marca tanto. Yo personalmente siempre le agradezco a mi padre, a mi madre, el haberme inculcado la lectura, el teatro, el cine, porque me hizo viajar tanto, conocer tanto sin moverme, tantas experiencias. No me imaginaba, qué bárbaro. ¿Y vos, tu primer libro, te acordás? Me acuerdo. ¿Qué fue? Me acuerdo. Mi primer libro en realidad era un libro que le regalaron a mi hermana. Mi hermana, yo he tenido 6 años más o menos, ¿verdad? Mi hermana mayor, le regalan un libro y ella agarró, miró así, no tenía dibujo, tiró el libro, ¿verdad? Y yo agarré el libro. El libro se llamaba Corazón, Edmundo de Amici, el italiano. Después le regalaron Mujercita, leí Mujercita. Y a partir de ahí ya... no paraste. Sí, no paré. ¿Cómo cambia? Porque aparte era mira, cuando estábamos, por ejemplo, en esa casita en Luque, hacía un calor infernal, me acuerdo que... Porque estaba en medio de un lodazal eso. Entonces en el verano, mi vieja tenía que poner papel diario en el piso porque la humedad era tal que patinábamos, ¿verdad? Del agua que se juntaba. Entonces yo subía a un árbol y tenía 3 libros que me habían regalado que los releí 1000 veces. Uno era una colección de cuentos de Asimov. Y yo, la ciencia ficción me fascinaba. Yo leí mucho también de Asimov. Bueno, y me subía al lado y leía y era escaparme de esa realidad tan agobiante, ¿verdad? Y yo estaba en Venus, en Júpiter, ¿verdad? Inclusive hay una anécdota que yo escribí alguna vez. Con ese libro me obsesioné con los robots. Cuando acá los robots todavía no... O sea, la gente pedía pelota, bicicleta. Sí, yo pedía un robot, era un tarado. Otra de las cosas que yo rescato de mi viejo, tiraba la casa por la ventana en Reyes y Navidad. ¿En serio? O sea, tenía una obsesión con el tema de los regalos y los juguetes. Tenía el yin y el yang, está claro. Sí. Tenía los dos. Y yo pedí en la cartita, ¿verdad? Cometí el sacrilegio de pedir un robot. Que sabía que el peso... Bueno, y la cosa iba mal. Unos días antes de Reyes, mamá nos juntó y con menos chicos, la situación está mal, y los Reyes seguramente van a pasar de largo. Te imaginas cómo nos quedó el ánimo, ¿verdad? Ese 5 de enero fue... Inolvidable. No íbamos a dormir nunca. A las 6 de la mañana nos despertamos y mamá, más sorprendida que nadie, los juguetes. ¿Consiguió? No sé, que se fue a vender, vendió la tele, algo, ¿verdad? Y yo abro el paquete y encuentro el robot que había No me puedo creer eso. Pero eso... Y yo siempre digo, cuando me dicen que esto es una fantasía, que contarle, digo, sí, yo sé que es una fantasía, que solamente es un regalo. Sin embargo, 40 años después todavía me acuerdo. Hablando de robot y todo esto... Esos son mis superhéroes. ¿Sí? Esta es mi otra obsesión y mantengo. Estoy mirando la camiseta también sí, de Star Wars. Sigue todo la... No, lo mío fue terrible porque yo a veces hablo con los pendejos que siguen ahora, digamos, las películas de Marvel y compañía, ¿verdad? Yo le digo, usted no tiene derecho a hablar de Marvel, le digo, porque yo fui un nerd en la época en donde eso se pagaba casi con la vida. Porque no había cómics en Paraguay. No sabes lo que era para mí conseguir cómics. Yo descubrí el cómics a los 7 años o 6 años. Tenía una vecina en Sajonia. Mi abuela materna vivía en Sajonia, en la esquina del Palacio de Justicia. Tenía una vecina cuyo hermano estudiaba en España. Entonces le mandó los Comic Forum. Le mandaba a los que blanco y negro. Ella nunca leyó. Y después un día yo ¿y esto qué es? Me dice, no sé, me manda mi hermano, una porquería. Y encuentro los cómics de Marvel. Te juro que ese día fue lo más parecido a una de esas experiencias religiosas. Luis es un potencial asesino si llegaras a robarle un número de la colección de sus cómics. No sé si la gente sabe eso. Él es un adicto a los cómics. De manera que si alguien le birlara o no le devolviera un número de sus cómics, puede ser una potencial víctima de Luis Vareiro. Eso hay que saberlo, ¿verdad? Como lo que para alguien es basura, para otro es un tesoro. ¿Te das cuenta cómo es la vida en muchas cosas así? Cómo cada uno vemos tan diferente la cosa. Gracias a Dios vemos diferente, ¿verdad? Pero no en todo. En alguna cosa tendríamos que averiguar las cosas. Decime, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo fue tu primer trabajo? ¿Te acuerdas cuál fue? Sí.
Yo comencé a trabajar a los 16 años en una empresa de serigrafía. Una empresa, un decir, porque era una cuestión unipersonal. Era un vecino que hacía manualmente, imprimía camisetas, las insignias para el colegio. Todo era manual, ¿verdad? Él me dijo, ¿querés trabajar? Sí, le digo, yo quiero ganar algún dinero. Entonces, me enseñó cómo hacer el negativo, la emulsión, todo el proceso, ¿verdad? Y empecé ahí. Y seguí con eso durante bastante tiempo. El primer año en la facultad, porque a mi papá me echó antes de terminar el sexto curso, me echó de casa. ¿Te echó? Sí, me echó. Me había echado varias veces. ¿Te invitó a irte o te echó? No, me echaba. No, nosotros discutíamos, qué sé yo, después terminaba, andate, me voy, andate. Y me iba. ¿Y dónde? Y normalmente terminaba exiliado en la casa de mi abuela materna. Que la vieja era divina, mi abuelita era divina y ella me recibía, ¿verdad? Y terminaba ahí. Y después, unos días después, se iba otra vez a buscarme el viejo, ¿verdad? O puteaba, ¿qué hace este que no viene todavía? Y bueno, y volvía otra vez. Pero fue una de las últimas, chao, me echó, ya era definitivo, ¿verdad? ¿Qué edad tenías ahí? Y yo tenía 17. Yo creo que el aporte de Luis Vareiro es inmenso, creo que es muy, muy importante porque además combina todos los temas que pueden ser de interés de un ciudadano y sabe darles el tiempo a cada uno de esos temas, ¿verdad? Entonces, si bien obviamente en el día a día aparecen 2 o 3 cuestiones que son las que de pronto tienen mayor trascendencia como sociedad porque nos afectan a todos o a una buena parte de la población, también puede mezclar con otras cuestiones que pueden parecer triviales, que pueden parecer como superfluas, pero que hacen al día a día de la gente, hacen a lo cotidiano. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it. All out, turn the beat up. Hey now, I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. Seguía trabajando en la serigrafía, después ingresé a la Facultad de Filosofía. ¿Te daba tiempo a leer? ¿Te seguías preparando aparte de lo del estudio? Mira, viste que a esa edad yo dormía 2 horas, 3 horas, porque imprimía camisetas y qué sé yo, hasta las 6 de la tarde, de ahí me iba a la facultad salía a las 10 de la noche, salíamos, no me acuerdo bien, y aparte con el grupo nos quedamos en el barcito otra vez debatiendo cosas, llegaba a la 1, alquilaba un departamentito, o sea, era un grupo de periodistas, algunos ya trabajaban, eran 4 y sobraba el garage, entonces yo alquilaba el garage, dormía en el garage, ahí tenía un colchón, al lado estaba el registro donde me salían todas las cucarachas y estaba hasta hasta las 3 de la mañana y de ahí me iba caminando porque mi primer trabajo en radio fue en Radio Cordillera FM, que está en el edificio Líder 4 donde está la escalinata. Y el pasaje me alcanzaba hasta el 15. Después, yo estaba en Sajonia ya viviendo en el departamento. Entonces caminaba, eran 15 cuadras. Me conocía a todos los travestis, las prostitutas. Claro, porque estaban todos ahí. Decime una cosa, ¿en esa época ya existía la política para vos? ¿Te entendías algo de eso? ¿Te acordás de algo? Si ya sí. o se vivía de... No, a ver, yo tuve el primer contacto con la política por mi viejo, que no era político, pero que escuchaba la radio, sobre todo le escuchaba a tu papá, o sea, todos los días de su vida. Qué personalidad rara tu papá, ¿verdad? Sí. Me estoy dando cuenta que con... Sí, era... ¿Verdad? Bien complicado. Sí, es que y él, era opositor, o sea, era opositor al régimen, ¿verdad? No era militante ni nada. Entonces yo, obviamente, contestatario, ¿verdad? Pero aparte mi familia, tenía mucha familia liberal. Enzo Oldán era el cuñado de mi abuela. Entonces, digamos, había siempre el discurso, por lo menos, era opositor, ¿verdad? Y en los primeros años de la facultad, aparte, yo termino la secundaria en el 89. El golpe del 89 se produce en mi último año de
secundaria. Por supuesto. Y después entró en periodismo, facultad de filosofía, momento de eclosión democrática. Claro, todo el auge estaba todo. Éramos políticos hasta los tuétanos, ¿te imaginas? Militancia política no hice, pero sí, por ejemplo, la única campaña política en la que yo participé, no solo como activista, digamos, para ayudar, fue en la campaña Constitución para Todos. Filisol había ganado la municipal y después vino la elección para la Constitución del 92 y participé en Constitución para Todos. ¿Pero nunca pensaste en dedicarte de lleno a la política? No, nunca. ¿Ni hasta ahora? No. Pero ahora te estarán diciendo algo. Me tiraron, lo que pasa es que, a ver, yo creo que a todos no nos atrae de alguna manera, si estás en el periodismo, te atrae la política, es decir, que supone que vas a tener poder para poder hacer aquello que siempre estás diciendo que se tiene que hacer, ¿verdad? Ahora, yo soy muy realista. Una cosa es que nosotros sepamos el discurso o tengamos idea de lo que hay que hacer. Ejecutar es otra historia. O sea, tenés que tener el talento político para poder, en el escasísimo margen que te queda, poder ejecutar eso, ¿verdad? Y segundo, digamos, para un país conservador como este, o sea, a mí me destrozan en política, ¿te imaginas? Mis ideas son terribles, soy ateo, ya no ni hablemos luego cuando empezamos a discutir el matrimonio gay, todas esas historias, sería terrible, una carnicería sería. Creo que fundamentalmente cuando encara algún tipo de entrevista a los políticos lo hace con esa sinceridad de alma que tiene él, tratando de velar, digamos, las cuestiones que a veces uno critica en los políticos o manejan la política, aquellos que están en el poder sin temor, creo que siendo sincero, de frente como suele hacerlo él, sin muchas vueltas. ¿Cómo es tu familia? ¿Estás casado? Yo estoy casado con Gaby? Yo estoy, la frase esa tan trillada pero nunca mejor aplicada, felizmente casado. Es una mujer fantástica que tiene un carácter increíble, ¿verdad? Para soportarme. ¿Cómo entró en tu vida? Mira, Gaby fue mi compañera de secundaria ya, ¿verdad? A mí me gustaba desde... Porque ella hacía televisión, hacía el show de Gaby Gaviota, cantaba. Yo la miraba en el escenario, era divina, espléndida. Y claro, yo era el niño pobre de barrio, o sea, para mí era un sueño así inalcanzable. Lo único que tenía era el verso, ¿verdad? Eso funciona. Sí, funciona muchas veces el verso, ¿eh? Mamá, que el auto y qué sé yo, que la gente cree mentira. El verso sigue siendo la herramienta más poderosa. Pero bueno, fuimos amigos, qué sé yo, no pasó nunca nada, me hubiera encantado, no pasó nada. Terminamos la secundaria, no nos volvimos a ver casi, no sé, pasaron como 10 años, Gaby se casó, yo estaba en otras historias, ¿verdad? Y después nos volvimos a encontrar, ella estaba ya, digamos, en tren se estaba distanciando de su pareja, qué sé yo, y mira, nos citó un ex compañero de colegio que tenía un proyecto audiovisual. Puedo decir el nombre y todo porque nunca más apareció, Walter Reyes, no sé si fue la Celestina el tipo. Y nos citó a un café para charlar, ¿verdad? Yo ahí me reencontré con ella después de 1000 años, ¿verdad? El tipo no apareció. Él no fue siquiera. Él no se fue, ¿verdad? Y nosotros seguimos eso. charlando. Ya había, obviamente, ahí interés. ¿Pero te acordás? Perdón. ¿Supiste alguna vez por qué no fue? Sí, ¿verdad? No, nunca supe. Ni te importó ya. No, es más, yo estoy convencido de que lo inventó Gaby. Es que Gaby y ella está convencida que fui yo el que inventé el personaje. Ahora, qué fuerte. Pero qué bueno, ¿verdad? Ahí qué nos raro, reencontramos, ¿verdad? sí. Y bueno, y después ya empezamos a salir, qué sé yo, después ya nos casamos. Tuvimos un breve periodo de separación. Es más, iniciando los trámites del divorcio, qué sé yo. Inclusive. Sí, y después volvimos otra vez o sea, nos reencontramos y creo que fue... Y ahora yo siempre le digo, ella me deja y yo me pego un tiro. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with
Me hablaste, por ejemplo, de lo que fue lo difícil de tu familia, cosa que hoy en día muchas familias, ¿verdad?, están en situación todavía de lo que les tocó a ustedes vivir por diferentes circunstancias. Sí. ¿Vos crees que va a mejorar algún día Paraguay? ¿Qué crees? Va a entrar un poquito así, quiero saber tus ideas. Mira, yo creo que este Paraguay es mejor que el Paraguay de hace 10 años. Es mucho mejor que el Paraguay de hace 15 años. O sea, es un Paraguay que tiene posibilidades. Nosotros construimos una estabilidad macroeconómica que no es el mérito de un gobierno ni de una persona, es una construcción que lleva 15 años. O sea, de alguna manera nos dimos cuenta que esas cosas había que proteger y protegimos. Tenemos una estabilidad de la moneda, una estabilidad del tipo de ¿Pero cambio. en base a qué crees que tenemos? Yo creo, realmente. No, yo creo que es una construcción que llevó años porque hemos sido muy disciplinados en el manejo porque podíamos caer en la tentación de imprimir billetes, como hicieron nuestros vecinos y así les fue. Depuramos el sistema financiero, nos costó carísimo eso. Pero entonces, Luis, a pesar de las críticas de los diferentes gobiernos, dejaron su buen trabajo algunos. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que esta estabilidad, yo le podría inclusive nombre y apellido. Dionisio Borda. Dionisio Borda comienza ese proceso bajo la administración de Nicanor Duarte Frutos, sigue bajo la administración de Lugo. Hay cosas que para mí son sorprendentes. Por ejemplo, el Banco Central nunca más entraron en la tentación de poner a un político. ¿Y por qué entonces nos cuesta tanto hablar bien de lo bueno que hacen ciertos gobiernos? ¿Por qué somos así, o son algunos así? Lo que pasa es que De no reflejar eso. es tanto lo que nos falta. ¿En dónde estamos mal nosotros? ¿Cuál es nuestro principal problema? Tenemos un Estado que maltrata a la gente. ¿Qué es lo que no hay en Paraguay? No hay cobertura pública. Nunca hubo cobertura pública. No es que ahora no hay cobertura pública. Nunca hubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que construir esa cobertura pública que nunca existió. No es que se deterioró ahora. No es que ahora faltan medicamentos. No es cierto. No hay un cimiento, no hay una base real. No hay. Tenemos que construirla. Nosotros necesitamos hacer revoluciones en 3 áreas. ¿Y por qué nos cuesta? Hicimos ya todo lo que se podía hacer sin hacer esas reformas. O sea, creo que hicimos el equilibrio macroeconómico, ciertas leyes que eran importantes para tener cierta estabilidad. Hay cosas que ya están hechas. Nos falta hacer la parte más difícil, convertir al Estado en una herramienta que sirva para aplicar política pública. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Ahora vamos a seguir hablando. Te dejo una pregunta, vamos a tomar un juguito. Yo Dale. mi agüita sigo tomando, ahora seguimos hablando, vamos a cambiar de sitio. Pero vos sabes que una de lo que a mí es mi lucha es la informalidad. Sí. Y la informalidad en general. Y hace poco alguien me dijo, el problema es que la gente también es informal. Todos son informales. Y vivimos en un país de informalidad total. Que siempre, si vos te pones a analizar, en tu vida, algo hiciste en algún momento que es informal y mucha gente cree que la vida que lleva todos los días, por haberla hecho hace tanto tiempo, es la real y es la que tiene que ser. Ese es el problema también que tenemos, creo, en este país, ¿verdad? Que la informalidad para algunos no es informalidad, es la realidad. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Porque no son solo nuestros políticos. Hay cosas que creo que son, digamos, la clave para entender por qué un país se desarrolla y otro país no. El desarrollo es un conflicto permanente entre el interés particular y el interés colectivo. O sea, para que una sociedad funcione, hay cosas que son importantes a nivel colectivo que no necesariamente son buenas a nivel individual. Y a la inversa, lo que es bueno para mí de manera particular puede ser malo para la sociedad como colectivo. ¿Cómo se consigue que el interés colectivo prime por sobre el interés individual? Hay solamente 3 maneras. La primera es que haya una conciencia colectiva que muy pocos países tienen. Japón, Corea del Sur, por ahí, ¿verdad? Es muy difícil. La segunda es que vos tengas líderes políticos que tengan una claridad increíble para poder orientar a la gente. Líderes. Ha pasado a los países europeos, creo que han tenido grandes líderes. Estados Unidos ha tenido grandes líderes en el inicio de la construcción de esa nación, ¿verdad? Y lo tercero, que no es la mejor de la salida, es que vos tengas una dictadura. Una dictadura en donde se toma la decisión y se hace. A China. Punto.
Es lo que pasa con China. O sea, China no es una democracia, pero le funciona, la dictadura les ha funcionado. No me va a decir éramos felices y no, ¿cómo es? No. Ahí está. Esa era, por ejemplo, la otra cara de la dictadura. Vos tenías una dictadura en donde podías aplicar políticas públicas sin que los intereses individuales primaran. Pero los intereses individuales movían esa política pública. Entonces la dictadura no te sirve para nada. Paramos un rato. Dale. Vamos a brindar con este. Por favor. I think I've had enough. I might get a little drunk. Yeah, I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days to Friday. I'm just trying to make it. Qué difícil, Luis, es no entrar en política, no hablar de política, no hablar de la situación del país, ¿verdad? Bueno, al menos para mí es difícil. Somos todos periodistas. Es complicado, ¿verdad? Somos periodistas, de verdad, pero... Mira, estamos en un momento complicado. Yo creo que también hay que decir que Marito tuvo la tormenta perfecta. O sea, justo le tocó el periodo en el que se te desploman los precios de nuestros principales rubros de exportación. Cae a la mitad la producción por el problema climático. Brasil y Argentina están en crisis. Y tenemos la crecida. O sea, convengamos que hubo una combinación terrible, ¿verdad? Para un gobierno que estaba arrancando, ¿verdad? Entonces, normalmente el primer año son muy pobres para ejecutar presupuesto, que es una cuestión muy importante. Le pasó a Carte, le pasó a casi todo, ¿verdad? Entonces, la agarró en un mal escenario. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Pero además, este es un momento en donde tiene que hacer reformas de fondo y esas reformas son difíciles. Vos tenés que hacer reformas en el área de educación, en el área de salud, en el área de seguridad. Caramba, es el peor de los escenarios y un presidente que no es el líder de su movimiento. Convengamos que una cooperativa, ¿verdad? Colorado Áñez es de una cooperativa de senadores donde él era digamos, el coordinador de turno, pero no es el dueño del boliche. Con Luis, yo creo que lo interesante es que uno aprende mucho al escucharlo, pero también uno puede divertirse mucho con Luis, ¿verdad? Porque ese sarcasmo que maneja fantásticamente bien, la ironía, hace que vos te puedas enterar de lo que está pasando, ¿verdad? Tiene un análisis muy pormenorizado y muy estructural de las cosas que nos pasan. Trata de encontrar el porqué, los motivos, las razones, pero a todo eso le agrega una cuota de humor muy importante. Yo creo que eso es lo que hace que sus espacios donde él interactúa con la audiencia sean sumamente interesantes, porque entonces no es un periodista así muy solemne, justamente está en contra de la solemnidad. Y entonces uno puede informarse cuando lo escucha, pero al mismo tiempo pasar un lindo momento. A lo largo de tu carrera, ¿tuviste que callarte muchas cosas? No, che. La verdad que no. ¿No? La verdad que no. Yo tuve mucha suerte. Yo no creo que sea una cuestión de mérito mío, sino que tuve la suerte de estar en medios en los que o eran muy opositores en ese momento, ¿verdad? O eran sumamente abiertos. O sea, por decirte, yo estuve en ABC, en tanto su colillo estuvo ahí, vos podías publicar lo que te parecía y lo que estaba argumentado, ¿verdad? Igual él, su línea la seguía a través de su editorial y si estaban en desacuerdo con lo que vos estabas publicando, había otros 10 artículos que se publicaban en contra de lo que vos publicaste, no importa. Después estuve en Noticias, cuando Noticias era el medio opositor. Pues estuve en Ñandutí, que vos sabés la anarquía absoluta que hay en Ñandutí, era donde todo el mundo opina. ¿Te llevas bien quiere. con el viejo, con papá? Sí, bien y mal, como se puede. Con Humberto no puede llevarte totalmente ¿Pero bien y totalmente ¿Tuvieron mal. algún problemita o no, verdad? No, nunca. ¿Nunca? Él te quiere mucho a vos. Sí, yo también. Humberto, yo entré al periodismo buena parte por escuchar a Humberto. Bueno, entonces no te callaste seguro, aminoraste, bajaste, eso sí. No, vos sabés que, sí, pero no desde el medio. Por ejemplo, algo en el que en algún momento bajé los decibeles porque me di cuenta que ya era contraproducente fue mi crítica con la iglesia.
Y yo tengo que reconocerle en este sentido... Ahí te dieron en las redes. Se volvieron locos. Yo tengo que reconocerle en ese sentido a la gente del medio donde estoy ahora, porque bueno, don Antonio es católico, la señora me parece que es Opus Dei, no sé, o sea, digamos el grupo, la más conservadora de la iglesia. Estoy seguro que todos los obispos le llamaron, don Antonio, no puede ser, bla, bla. Ni una palabra, nunca, nunca. Y yo sé que eso le habrá jodido, ¿verdad? Pero de todas formas uno tiene que ser un poco... razonable en el sentido de tampoco le puedo joder al tipo, ¿verdad? Y seguir con él, no. Ahí yo decidí, bueno, espera, voy a desacelerar un poquitito porque aparte no consigo nada tampoco. Pero no cambiaron tus ideas. No, en absoluto. Cada tanto la vuelvo a repetir. Luis ha tenido posiciones sumamente difíciles de tener en este país. Por ejemplo, la cúpula de la Iglesia Católica. En este país en donde el 85% de la población es cristiana católica, no es fácil salir a contradecir, incluso a criticar creencias de la gente y de sus representantes. Ellos que creen que son sus representantes serían los sacerdotes, la cúpula de la Iglesia Católica. En otra posición suya que me ha... he visto esa honestidad de la que te hablo de él, es su clara posición de que los empresarios de este país tienen que pagar más impuestos. ¿Qué te queda ahora por delante? ¿Que tenés algo fijo que querés hacer y estás pendiente o estás bien ahora, tranquilo con lo que estás haciendo? No, hay cosas que quiero hacer todavía. O sea, creo que el periodismo es así siempre, ¿verdad? Siempre parece que hay algo que te falta por hacer. Mira, hay cosas que nunca pude hacer. Por ejemplo, salirme ser más el tipo de la radio, o sea, poder hacer en televisión de repente entrevistas en donde, si me quiero cagar de risa, nos cagamos de risa. Yo siempre amé lo que hacía Ginsburg, por ejemplo, me encantaba la Biblia del Calefón, o sea, una cosa así más desestructurada. Hablar, por ejemplo, de esos temas que la gente, que le importan a todos, pero que no se hablan porque son tabúes. Por decirte, tengo una cantidad de amigas que pasaron de los 40 que se divorciaron, por ejemplo, y su obsesión es que se van a morir solas. O sea, lo que cuesta hoy para una mujer de 40 conseguir pareja, aunque sean mujeres divinas, encantadoras, ellas, ¿verdad? Pero claro, como yo le digo, los perros después de los 40 se divorcian, no quieren saber nunca más de responsabilidad, o sea, porque la sociedad está hecha para que la pasemos bien los hombres, ¿verdad? Después de los 40. Y esos temas que hacen un poco que no se habla, ¿verdad? Hay otras cosas que... el tema de la religión, pero no como una cuestión de conflicto, ¿verdad? Sino de qué supone, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que yo soy ateo, pero no es solamente el ateo de que porque no creo en un Dios, sino porque creo que en realidad nuestra vida material se acaba y se acabó. Ahora, eso es un drama. Saber que es finito y que se acabó y nunca más, eso un elemento más, ¿verdad? En el cosmos, es un tema para debatirlo. Pero para debatirlo abiertamente, no para entrar en conflicto. Decime, si tuvieras que definirte, y así ya nos quedamos tranquilos charlando nosotros fuera de cámara, si tuvieras que definirte ideológicamente, tenés muchas ideas de varios grupos, aunque no sé si nuestros partidos de hoy en día saben lo que son sus estatutos porque fueron creados. No tiene nada que ver, ¿eh? Porque fueron creados, ¿verdad? No, vamos a partir de esa base, porque el Colorado liberal o lo que sea no tiene, no sé. Mira, yo me definiría como un liberal, pero en el sentido filosófico del término, no político. No político. No político, ¿verdad? Conte que a veces coqueteo mucho con la socialdemocracia probablemente, ¿verdad? Pero yo creo que sigo siendo un liberal. Un libre pensador, digamos, ¿verdad? Sobre todo para una sociedad como esta. O sea, yo creo que hay cosas que deberían ser absolutamente libres. Es más, ¿cómo qué? Hay estructuras en la sociedad. No sé, se quiere formar tres personas que se quieren vivir juntas, las tres. Ahí la que te vas a meter en el... Yo digo, que vivan las tres. ¿Por qué tendríamos... poliamor. Claro, ¿por qué nosotros deberíamos definir cuál tendría que ser el padrón? A mí me viene muy bien este binomio, ¿verdad? Me encanta mi binomio y no quiero que un día me diga, che, querido, te presento, Jorge. No, ¿verdad? No qué lista, sí, no me interesa, ¿verdad? Pero para otros, si quieren. Pero digo, si a otros le va bien, pues qué genial, ¿verdad? Que vivan. ¿Y sabes qué es lo peor?
Que muchos hacen eso, pero a escondidas. Y por eso, ¿verdad? Claro, porque pues, ¿sabes cómo? Es como en la economía. Sí. Si vos forzás la cosa, si vos, por ejemplo, cobrás un impuesto por encima de lo que se puede pagar, ¿qué se crea? El mercado negro. Bueno, entonces hablamos lo mismo que en el tema del consumo de la marihuana y otras cosas. Exacto, o sea, lo que vos haces es generar el mercado negro. Entonces, digo, si vos estableces reglas que nadie puede cumplir o que son bolas, lo que se crea es un mercado negro. Decime, ¿tenés algún secreto oculto? Algo que... ¿Tenés una zona oscura? Te contaron, ¿verdad? ¿Tenés? Yo soy Batman. No, vamos para allá. Pero yo no soy Robin. Hoy nos hemos ido a Luque a conocer la casa de Luis Vareiro, donde convive con Gaby, su mujer, y sus suegros y sus hijas. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y poder charlar y conocer más a Luis Vareiro desde sus orígenes, su presente e incluso los pensamientos de futuro. The margins slide and still I can't get out. She's all I think about. Can't let her